Me vas a decir que me robaron de chiquito. Entonces... El amanecer llegó distinto a la hacienda Montero. No por la luz ni por el canto de los pájaros, sino por la densidad que se respiraba en el aire. Durante la noche demasiadas verdades habían dejado de ser rumores para convertirse en certezas, y cuando eso ocurre la paz deja de ser posible. Doménica llevaba horas despierta sentada frente a la ventana de su despacho, observando cómo la tierra despertaba mientras su interior seguía en guerra. Había tomado decisiones difíciles antes, pero ninguna como la que ahora se le imponía. No se trataba de negocios ni de poder ni siquiera de tierras, se trataba de personas, de sangre, de heridas que no cicatrizan con dinero ni con autoridad. Y por primera vez desde que tomó el control absoluto de su vida, Doménica entendió que liderar también implicaba perder. Luis Fernando llegó a la hacienda sin anunciarse, no porque ya no hiciera falta, sino porque ambos sabían que el momento había superado cualquier protocolo. Caminó por los pasillos con una serenidad que no le pertenecía, como si cada paso fuera una despedida silenciosa. No buscaba una discusión, busca respuestas, pero por encima de todo, buscaba entender en qué momento todo se había desviado tanto. El encuentro entre ellos no fue inmediato, pasaron minutos largos antes de cruzar miradas, y cuando finalmente ocurrió no hubo reproches ni palabras altisonantes, solo una certeza compartida: lo que estaba a punto de suceder los iba a cambiar para siempre. Doménica habló con claridad, no suavizó la verdad, no la maquilló, no la usó como arma, tampoco pidió perdón. Sabía que hay disculpas que no alcanzan y otras que llegan demasiado tarde. Explicó lo que sabía, lo que había descubierto, lo que había callado y por qué lo hizo. No para justificarse, sino para cerrar un ciclo que ya no podía sostenerse con silencios. Luis Fernando escuchó sin interrumpir, y eso fue lo más doloroso. No levantó la voz, no exigió, no reclamó, simplemente dejó que cada palabra se le clavara como una confirmación de algo que desde el fondo ya intuía. El amor que sentía no desapareció, pero mutó, se volvió más complejo, más pesado, más consciente de sus límites. Mientras tanto, en Espejo de Luna, otra tormenta comenzaba a formarse. Mercedes había tomado una decisión que cambiaría la estructura emocional de la hacienda. Aunque no lo había dicho en voz alta, ya no se sentía parte de ese lugar. Y cuando una madre deja de sentirse hogar, el derrumbe es inevitable. Su vínculo con Pedro se había profundizado de una manera que ni ella misma esperaba. No era solo afecto, era necesidad, era redención. Pedro, por su parte, caminaba al borde de una revelación que podía destruirlo. No sabía aún toda la verdad, pero la intuía. Y cuando una persona crece marcada por el abandono, descubrir el origen de ese vacío puede ser más devastador que el abandono mismo. Sus silencios se volvieron más largos, sus reacciones más contenidas. Y su mirada comenzó a reflejar una rabia antigua que nunca había aprendido a nombrar. Doménica lo observaba desde lejos, sin intervenir, sin intentar controlarlo. Comprendía que algunos procesos no pueden acelerarse sin causar más daño. Y aunque sabía que Pedro podía convertirse en un problema, decidió no mover una sola ficha hasta entender completamente el tablero. Chiara, por su parte, había dejado de ser espectadora, había elegido posicionarse. Y aunque esa elección la enfrentaba directamente con Doménica, no lo hacía desde el rencor sino desde una convicción nueva. Ya no estaba dispuesta a seguir viviendo bajo las sombras de decisiones ajenas. Su independencia emocional comenzaba a tomar forma y con ella, un riesgo que nadie estaba viendo venir. En el pueblo los rumores crecían, las miradas cambiaban, la gente ya no hablaba en voz baja. El apellido Montero volvía a ser tema central, pero no por su poder sino por sus fracturas internas, y cuando una figura fuerte empieza a mostrar grietas, los oportunistas no tardan en aparecer. Doménica lo sabía, por eso comenzó a mover sus piezas con una precisión distinta. No buscaba imponerse. Busca proteger lo que aún podía salvar. Y eso implicaba aceptar que algunas batallas no se ganan sino que se sobreviven. El capítulo avanza con una sensación constante de despedida, no de personas sino de versiones antiguas de cada uno. Doménica deja atrás la mujer que controlaba todo. Luis Fernando se despide del hombre que creía que el amor podía con todo. Pedro se aproxima peligrosamente a la verdad de su origen. Y Mercedes enfrenta el reflejo de decisiones que creyó enterradas para siempre. Nada explota todavía, pero todo se tensa, como la tierra antes del temblor, como el silencio antes del disparo, como el amor justo antes de convertirse en recuerdo. El capítulo 25 no grita, no golpea de inmediato, se infiltra, se asienta, y prepara el terreno para una caída que ya no podrá evitarse. La mañana avanzó sin que nadie se atreviera a nombrar lo que ya estaba decidido.
No hubo reuniones formales, ni órdenes explícitas, ni despedidas ceremoniosas, sin embargo todos en la hacienda percibieron que algo esencial había cambiado. La calma aparente era solo el síntoma previo a una fractura irreversible. Doménica fue la primera en asumirlo, no con lágrimas ni con dramatismo, sino con la frialdad que solo nace cuando el dolor ya ha hecho su trabajo. Comprendió que el amor no siempre se rompe por falta de sentimiento, sino por exceso de verdades acumuladas demasiado tarde. Y aceptar eso fue más devastador que cualquier traición abierta. Luis Fernando se marchó de la hacienda sin mirar atrás, no porque no le importara, sino porque sabía que si lo hacía no tendría la fuerza para sostener su decisión. Se llevaba consigo algo más que decepción, se llevaba la certeza de que amar a Doménica implicaba renunciar a una vida que ya no estaba dispuesto a sacrificar. Su salida no fue un castigo, fue un límite. En Espejo de Luna, Mercedes terminó de empacar lo indispensable. No habló de huida sino de cambio. Por primera vez, en lugar de resistirse a lo inevitable, decidió adelantarse. No por miedo sino por dignidad. La relación con su hijo había quedado marcada por silencios incómodos y verdades a medias, y entendió que quedarse solo prolongaría un desgaste que ninguno merecía. Pedro observó esa partida desde una distancia prudente, no intentó detenerla, no preguntó más de lo necesario, pero algo dentro de él se quebró definitivamente. Esa figura materna que había idealizado comenzaba a tomar una forma inquietante, y aunque aún no conocía toda la verdad, su intuición le gritaba que su historia personal estaba construida sobre un vacío deliberado. Esa noche no pudo dormir, no por rabia sino por claridad. Por primera vez dejó de preguntarse por qué lo habían abandonado y comenzó a preguntarse quién se había beneficiado de ese abandono. El cambio fue sutil pero peligroso. Doménica fue informada de la salida de Mercedes sin sorpresa. Y lejos de verlo como una victoria, lo asumió como una pérdida colateral que ya no podía evitar. Decidió entonces cerrar filas, no desde la confrontación sino desde la prevención. Ordenó auditoría silenciosa. Sin embargo, el verdadero golpe no vino del exterior, vino desde dentro. Chiara tomó una decisión que Doménica no anticipó. Deliberadamente se deslindó de cualquier proyecto que implicara ocultar información o suavizar verdades. Su postura fue firme, serena y profundamente incómoda. Esa independencia no era un ataque directo, pero sí una grieta en la estructura de control que Doménica había construido durante años. Por primera vez, Doménica sintió que el poder ya no era suficiente. Y esa conciencia fue más perturbadora que cualquier amenaza externa. El pueblo reaccionó rápido, las alianzas comenzaron a reconfigurarse, los rumores dejaron de ser murmullos para convertirse en versiones cada vez más cercanas a la verdad. El apellido Montero seguía imponiendo respeto, pero ya no infundía miedo absoluto. Y cuando el miedo desaparece, el equilibrio de fuerzas cambia. Pedro empezó a moverse, sutilmente, prudente pero decidido. No buscaba venganza, aún no buscaba respuestas, y ese deseo, cuando se combina con resentimientos antiguos, puede convertirse en algo incontrolable. El capítulo cierra con una imagen clara y contundente: Doménica sola en su despacho, observando los mismos campos que alguna vez representaron triunfo, pero que ahora simbolizaban el costo de haberlo tenido todo bajo control excepto lo más importante. No hubo gritos, no hubo confrontación final, no hubo justicia inmediata. Solo decisiones tomadas, silencios cargados, vínculos fracturados. Y una certeza que se impone sobre todos los personajes. Nada volverá a ser como antes y lo que viene no se podrá detener.